de conmemoración, porque el día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y el día de hoy traemos a un especialista que nos va a poder hablar de este tema con mayor profundidad. Quédense porque va a estar increíble en este programa donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Estamos muy contentos porque el día de hoy es muy especial, justo porque es un tema muy delicado y para ello viene con nosotros la psicóloga Brenda López. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por brindarnos este espacio y pues para poder informar a familias y a personas que estén interesados en este tema. Exactamente, ella es una especialista que estudió, es egresada de la Universidad del Valle de México, tiene una amplia experiencia en este tema y también una trayectoria en el trabajo con niños y adolescentes. Y el día de hoy pues viene a hablar de este tema que es tan importante, el autismo, del cual pues de pronto es muy difícil identificarlo, pero justo para eso vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, si nos pudieras compartir, ¿qué es el autismo? Claro que sí. Bueno, el autismo tiene múltiples connotaciones y nombres, pero a mí me gusta hablar como un trastorno del neurodesarrollo, en el cual los niños, desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, muestran alteraciones o deterioros en distintas partes de su vida, como puede ser comunicativo, sensorialmente, en habilidades sociales o en conducta. Ok, ¿cuáles serían las diferencias? Porque hay mucha gente que tiende a confundir, ¿no? Esto que es el autismo con el Asperger. Exacto, bueno, parten del mismo espectro, porque en realidad dentro del CIE y el DSM-5, en realidad forman parte del espectro de los trastornos autistas, ¿sale? Pero el Asperger varía o tiene la diferencia en que la mayor parte de la población Asperger no tiene como tal un deterioro cognitivo o intelectual. En realidad en esa área están a veces hasta dentro de la media o por encima de la media de la inteligencia, ¿sale? Y la mayor parte de la población autista sí tiene deterioros a nivel intelectual importantes, significativos, aparte de conductuales, pero eso sería como lo más relevante que te podría yo mencionar de una diferencia significativa entre el autismo y los pacientes o niños con Asperger. Muy interesante, pues justamente hay síntomas o dimensiones que comparten entre ellos, pero esta característica específica que dices es lo que diferencia a unos de otros. Exactamente. Okay. Y pues platícame, estamos conmemorando justamente este día, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de conmemorar este día? Pues más que nada generar concientización, porque te digo, el tema es muy amplio, se habla de un espectro, antes se utilizaba el símbolo de un moño en color azul y se hablaba de que el autismo era como un océano muy, muy grande como el mar y que podía tener múltiples variantes y opciones y pues matices, ¿no? Pero realmente es para informar y para generar una conciencia, para empezar de informarnos qué es el autismo y posteriormente poder identificar si alguien en mi familia, dentro de mi círculo, pudiera tener algún síntoma o pudiera ser que fuera algo parecido y poder empezar a preocuparme y a darle un sentido o una atención. Claro, y justamente porque muchas veces cuando no se hace conciencia sobre un problema, pues no es visible, ¿no? Es posible que hayamos convivido ya con chicos, niños, personas incluso adultas que tengan estas dimensiones y pues ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y parte de ello pues esta cuestión de la prevalencia, ¿no? ¿Qué tanto número de personas lo tienen en diferentes zonas y en diferentes países? No sé si traigas algunos números, algunos datos que nos puedas compartir. Sí, sí tengo algunos. Justo antes es importante esto que mencionas porque la gente autista físicamente no parece enferma, ¿no? Es curioso porque mucha gente no visualiza, tiene una enfermedad o tiene un trastorno porque físicamente no tiene anomalías, no lo presentan hasta que ya tal vez observas un poco más detenidamente al niño, pero realmente no es como tener alguna enfermedad crónica degenerativa o algo así donde es evidente que el niño tiene algo, ¿sale? Y en cuestión a los números, pues en realidad en México hay muchos estudios, pero realmente se dice que de 1
de una escuela puede ser que un niño de cada 100 tenga un tipo de autismo, ¿sale? Y en Estados Unidos los números son más catastróficos o de alguna manera más sobresalientes, porque se habla de 1 en 34, ¿no? Entonces son bastante elevados. Hay ciertos países que sí tienen mucho más población de este tipo, y cada vez hay que empezar a diagnosticar y a normalizar más esta situación, porque te digo, sí es un tema de salud pública importante, y se da más en niños que en niñas. De cada 4 hombres hay una mujer, ¿sale? De cada 4 hombres una mujer, es decir, es una relación 4-1. Exacto. Vaya. Y bien, como lo decíamos, pues está esta parte de la invisibilidad, ¿no? Seguramente, como ya lo sabemos, en Estados Unidos pues tienen más avanzado todo esto, seguramente pueden identificar más y por eso esos números, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor aquí pueden ser similares o pueden ser pues más iguales, ¿no? Pero como no hay esta concientización, no hay esta visibilidad, pues de pronto es más difícil, ¿no? Que aún así, o sea, si decimos 1 de cada 100, es decir, que en todas las escuelas hay al menos 1. Exactamente. Al menos 1, ¿no? Sí. Si la población de una escuela es de 200, 300 niños, ahí hay 2 o 3, ¿no? Y es muy difícil que los identifiquemos, ¿no? Es probable que si vamos con las escuelas les decimos cuántos, nos van a decir 0. Exactamente, sí, o sean como números muy, muy aislados. Pues sí, pues justo para eso es el día de hoy, ¿no? Para que podamos hacer más conciencia, todos los que nos están escuchando en casita, si hay maestros por ahí, directores, que tengan también esta parte pues más notable, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya que estamos en esto, ¿cómo es que se puede diagnosticar? ¿Cómo se puede identificar? ¿Y a partir de qué edades podemos empezar a notar estos síntomas? Ok, bueno, pues se puede diagnosticar a partir de los 3 a 5 años, más o menos, pero puedes hablar ya de sintomatología o de rasgos como tal desde el año, ¿sale? Desde que un niño o una niña tiene 1 año ya puedes empezar a notar ciertas características como la sonrisa social, que es esto de que el bebé sonríe ante la mamá, ante su papá, ante que traten de hacerle cosquillas, algo, una interacción, que tal vez no busque esa misma interacción social con el otro. Algo, y un dato muy importante, es el contacto visual continuo. Normalmente los bebés buscan la nariz o otra parte de la fascia de la cara de la mamá, pero casi no buscan los ojos, ¿sale? Entonces eso es, pues te digo, algo para empezar a notar y a empezar a detectar dentro de casa y uno en su espacio, para ver esas cosas que son síntomas y que pueden generar un diagnóstico de autismo. O sea, digamos, los chicos que no tienen esta condición, los bebés que no tienen esta condición, sí ven a los ojos a la mamá. Exacto, sí. Okay. O también otra cosa interesante es que ha habido varios casos de niños que hacen todo eso, tienen los hitos del desarrollo adecuados, o sea, logran hacerlo, pero posteriormente al año tienen como una regresión. Dejan de hacer esas cosas que normalmente ya hacían, y pues los papás se asombran y se angustian mucho porque dicen: mi hijo ya no hace esto, ya empezaba a balbucear, tal vez ya generaba algunos sonidos verbales, ya tal vez tocaba ciertos objetos o me señalaba, y ahorita al año o año y medio ya no lo hace, ¿no? ¿Qué pasa? Y justamente puede tratarse de esta parte, que el desarrollo neurológico o madurativo no ha llegado y tal vez va en un proceso mucho más lento que de un niño, por decir así, normativo. Que justo estamos entrando a esta parte, ¿no? De qué es lo que define al autismo, ¿no? Exacto. Si pudieras decirnos de dónde viene esta palabra para ir entendiendo un poquito más esto que nos estás explicando. Claro que sí, pues la historia del autismo, las bases son muy interesantes. Se habla de que autismo viene de autos, que es un término griego, y quiere decir en sí mismo o en su propio mundo, ¿no? Justamente en el año 1908, un psiquiatra, ahorita recuerdo el nombre. Julian, él comenzaba a ver a pacientes esquizofrénicos, pero los empezaba a aislar porque se daba cuenta que justamente tenían estos datos, estaban ensimismados y no lograban salir a la interacción nunca, se quedaban en eso, ¿no? Entonces causaba interés, pero él solo los dejaba así, como que tenían un retraso mental, porque así se les decía en ese entonces, severo, y no había tratamiento o atención a ellos. Okay. Posteriormente, ya estamos hablando de los años 40 más o menos,
Hans Asperger fue uno de los primeros científicos como tal que empezó a ver a esta población, a estos niños y a decir, a ver, no solamente están en sí mismos, pueden tener inteligencia, pueden generar interacciones si los estimulamos, si estamos con ellos, ¿sale? Entonces, a partir de esos años se comienza como tal la intervención hacia el autismo. Ok, pues son estos dos doctores, ¿no? Los principales exponentes, Julian Brew y Hans Asperger. Hans Asperger, ¿no? O sea, interesante si quieren indagar un poquito más sobre esto, si pueden empezar a ver niños, ¿no? Que están, vamos a decirlo coloquialmente, ¿no? Que están en su mundo, ¿no? Que están dentro de sí, como lo decías en el ejemplo, ¿no? De pronto los niños ya no interactúan con su ambiente, ya no tocan, ya no ven, ya no como que se vuelven hacia sí mismos, ¿no? Y esto puede ser un síntoma, ¿no? Exacto. No nos volvamos estos hiperdiagnosticadores, ¿no? Que, él tiene autismo, él tiene TDA, él tiene… No, puede ser un síntoma y recuerden que siempre la recomendación es ir con un profesional, con un especialista. Claro. ¿No? Me gustaría que viéramos el primer video, producción, Okay. por favor. Vamos con el primer video de producción, que justamente es sobre cómo se ve, ¿no? Exacto. Un niño con esta condición. Producción, ya se durmió el de controles. Ya, ¿verdad? Bueno, les voy hablando un poco acerca de ese video. Justamente trata de un pequeño cortometraje caricatura de cómo una persona con autismo pudiera visualizar el entorno, ¿no? Un espacio público, cómo todos los estímulos sensoriales, auditivos, visuales, a veces son muy abrumantes para estas personas y por eso tienden al aislamiento, a pues evitar cualquier tipo de lugar donde haya demasiada gente o demasiado movimiento, masas, porque todos esos estímulos ellos los visualizan y los perciben de una forma muy diferente a nosotros, ¿sale? Hay unos niños que son hipersensibles y hay unos niños que son hiposensibles. Entonces es muy bueno poder diagnosticar qué tan severo es el nivel de autismo, porque también hablamos de grados de autismo. Puede ser desde muy ligero, como lo que mencionábamos hace rato, que es casi imperceptible, entonces pasa así, como un nivel intermedio o a un nivel severo donde ya son muy evidentes los síntomas y la disfuncionalidad, por así decir, del niño o de la persona. Ok, muy bien. ¿Sale? Pues creo que hay problemas con producción, no sé si no tengan ahí hay algunos problemitas, pero ahorita vamos con el video. Por lo pronto pues vamos a continuar platicando sobre las preguntas. A ver, creo que ahí va. No tiene. Algo está pasando ahí en controles. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de estas áreas, ¿no? En las que podemos ir identificando pues estos problemas, ¿no? O pues condición, ¿no? Es como se les conoce, ¿no? Exacto. Son niños o adolescentes con esta condición que es de autismo. ¿Cómo podemos ir identificando en estas áreas? Ok, pues se habla de 4 áreas muy particulares en las cuales puede haber, te digo, alteraciones o disminuciones de acuerdo a su edad, ¿no? O a lo que se esperaría. Está el área comunicativa, de comunicación, está el área de socialización como tal, de interacción con los demás, está la parte sensorial de su integración como tal y su desarrollo sensorial, y estaría la parte conductual, ¿sale? Y esas 4 podrían estar alteradas, te digo, en distintos rangos. Ok. ¿Y cómo se van definiendo estos rangos o cómo se puede ir apreciando cuando ya es un indicador importante? Pues en cada una hay como particularidades, ¿no? Si quieres vamos viendo una por una, vamos Ok. si quieres con la primera para que nos vaya quedando más clarito. claro, perfecto. Pues a ver, la parte comunicativa, ¿no? Ok. Que es vital el lenguaje como tal para el ser humano y para los niños y para todos, poder darnos a entender, pero más que darnos a entender también el que yo entienda o racionalice lo que tú me estás diciendo, ¿no? Hay muchos niños que comienzan, te digo, las etapas del desarrollo normativas y el lenguaje empiezan a balbucear, empiezan con monosílabos, empiezan normal de forma y de repente ya llegan a un ámbito escolarizado y solamente imitan o generan ecolalia, o sea, repiten palabras aisladas sin generar un análisis o un comprender qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, es difícil detectar estos niños porque te digo, tú entiendes, pues mi hijo lo está repitiendo, lo entiende, esto es un escritorio, ¿no? Esto es un sillón, pero probablemente no, solamente el niño está repitiendo lo que tú le dices, imitándote,
generando ese sonido verbal, pero no lo está entendiendo, no está asociando, esto es un sillón, sirve para sentarse, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte comunicativa, pues hay muchas partes que pueden estar afectadas, pero es importante decirles a los padres que hay muchos tipos de lenguaje que se pueden desarrollar en los niños. Hay niños que sí logran un lenguaje verbal no tan fluido, pero sí lo suficientemente funcional para entenderles. Y hay niños que generan, por ejemplo, lenguaje de señas o lenguaje por asociación, y eso es funcional para ellos para poder pues llevar una vida de calidad, ¿no? Entender y darse a comprender. Claro, y muchas veces esto puede confundirse con lo que son problemas en el lenguaje, ¿no? Exacto. Alguna afasia o alguna cuestión motriz, ¿no? Motora, que les impide de pronto pronunciar algunas palabras o pronunciar adecuadamente la R y demás. Uh-huh. Y bueno, a veces creen que solo es cuestión del lenguaje, ¿no? Solito crece, ¿no? Ajá. Solito conforme vaya creciendo va a pasar. Y pues no, realmente hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que conocer, ¿no? Las etapas, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Uh-huh. Pero bueno, pues es parte de lo que podíamos platicar de esta primera área, ¿vale? Exacto, sí. Otra área también muy importante es el área de la socialización, por ejemplo, uh-huh, que también, o sea, es indispensable que los niños desde muy pequeños aprendan a interactuar con otros, aprendan a compartir, a empezar a generar interacciones de socialización, de pues muchas cosas, ¿no? Que nos ayudan, incluso te digo, todas están interrelacionadas, porque para poder generar una buena comunicación o un lenguaje, pues tienes que interactuar con un otro, ¿no? Yo puedo intentar tratar de decirte palabras, pero si tú tal vez no me refuerzas o me acompañas, pues el proceso va a ser más lento o más complejo. Entonces, claro, sí es muy importante esta parte de socialización, y se ve mucho en niños que tienden a aislarse totalmente, porque no parece que les interesara esa interacción, no la buscan, ¿sale? Y a muchos papás esto les genera mucho conflicto, porque los papás añoran tener ese vínculo con sus hijos, ese acercamiento, y muchas veces, te digo, impacta aquí de forma negativa. Claro. Pues sí, definitivamente. Y bueno, en general con las relaciones, ¿no? Pueden presentar esto. Pues qué interesante, ¿no? Son síntomas que a lo mejor a veces creemos que son normales, ¿no? Es tímido, es introvertido. Ajá, es ¿no? callado. Ajá, se pueden confundir, ¿no? Se pueden, pues sí, se me fue el término, pero sí como nublar, ándale, ¿no? Sí. Con otras dimensiones, otras características que incluso pueden ser parte del desarrollo normal, ¿no? Y creemos que no hay un problema cuando realmente sí lo hay, ¿no? Exacto. Y justamente por eso es muy importante, ¿no? El estar conmemorando este día, porque justamente le damos visibilidad, ¿no? Algo que creemos que realmente no está pasando, que no existe, cuando realmente sí, ¿no? Y el problema es que si no ayudamos a estos chicos desde pequeños, pues van a tener una serie de dificultades en el desarrollo que ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Exacto, de hecho, entre más joven, más pequeño se pueda emitir un diagnóstico, ahora sí que temprano, pues el pronóstico puede ser favorable, puede ser mejor. Entonces, también hablamos de poder atenderlos de forma preventiva antes de saber que ya está tal vez en un autismo severo el niño, y que ya no desarrolló muchas habilidades que tal vez en años anteriores ya pudo haber empezado a generar, ¿no? Como el lenguaje, como el interactuar, como el cambiar un poco esas conductas disruptivas que llegan a tener esos niños, cosas así. Claro, así es. Pues a ver, producción, no sé si ya tengamos el primer video por ahí. A ver si lo podemos proyectar. Ojalá. No, creo que no. Producción, hola, hola.
soy berrinchudo, tengo autismo. Muy bien, pues pues así es, ¿no? A veces no tenemos ni idea, ¿no? De cómo puede estar viendo su realidad la otra persona y nos vamos, como decimos, ¿no? A dimensiones que pueden ser normales del desarrollo, pero para las personas que tienen esta condición no lo son, ¿no? Exacto. Su causa es otra, ¿no? Sí. Y tienden a, por ejemplo, la sociedad tiende a segregarlos mucho por falta de esa información y a tender a emitir juicios de valor como esto, ¿no? Que veas tú a un niño que tal vez tiene una crisis o tiene un ataque en la calle y que trates de ver cómo la mamá trata de atenderlo y emitas un juicio y digas, ay, es un niño berrinchudo, no tiene límites o le falta educación, pero probablemente no sepas que esté en una crisis como tal de alguna situación que está viviendo y necesita esa intervención, o sea, y esa forma es en la que ellos naturalmente pueden tratar de comprender al entorno, ¿sale? De buscar como un auxilio, una señal de escape a tanto estímulo y a tanta situación que para ellos muy de un nivel demasiado sensible. Claro, y muy, muy ilustrativo, ¿no? Como la visión realmente, si lo logramos identificar, es muy cerrada, ¿no? O sea, realmente no se ve todo el panorama, exacto. ¿no? Sino se ve así y es muy, muy específico, se va a un estímulo, luego se va a otro, luego a otro y no capta toda la realidad en su totalidad, ¿no? Y esto es una parte importante del autismo, por eso viene del auto, ¿no? En sí mismo, ¿no? Porque es tan abstraído a sí mismo que lo que alcanza a ver y por eso esa dificultad de interactuar, ¿no? Exacto, sí, o a veces son tan detallistas y tan particulares que se quedan en algo y ahí ya se quedaron mucho tiempo, ¿no? Ok, pues entonces llevamos 2 áreas, ¿no? ¿Cuál sería la tercera? La tercera, estamos hablando de la integración sensorial, por ejemplo, que también es muy, muy importante pues para todos los niños, para todos los seres humanos. Estoy hablando de todos los sentidos que tenemos, desde olfativo, el tacto, el visual, los ojos y todos, ¿no? Entonces, estos niños tienden a tener alteraciones a niveles, te digo, distintos, pues en diferentes áreas. Por ejemplo, te puedo hablar de la parte táctil, de niños que son hipersensibles, entonces no les gusta utilizar ropa. No pueden y no toleran la ropa porque hay ciertos materiales, el algodón, el poliéster, que les generan malestar, así como que les pesa la ropa y aparte como que sienten demasiado en la piel, ¿sabes? Es así como lo perciben. Entonces, en sus espacios, en su casa, prefieren estar sin ropa, solo con su calzoncito, su pañal, y de esa forma se sienten muy bien y pueden interactuar o pueden empezar a aprender cosas o a estar tranquilos simplemente. Pero el hecho de ponerse ropa, ponerle la playerita, el pantalón, los zapatos, ya generan que yo esté así, me incomode, ya me sienta mal y eso me genere, pues, evidentemente un mecanismo para no poder continuar con lo siguiente, ¿no? Vaya, interesante, ¿no? Sí. Esto, pues creo que es una característica muy específica y aquí sí ya hace una diferencia, ¿no? Creo que esto es muy diferente a que el niño no se quiera cambiar, ¿no? Exacto. A que no se quiera vestir. Ajá, ¿no? sí. Entonces, o te podría decir de auditivo, pues exactamente como el que acabamos de ver, ¿no? Que los estímulos de los camiones, los sonidos, las bocinas, la música muy alta, es tan molesto para los niños porque llega a ser sonidos tan particulares que los lastiman, ¿no? O sea, los niños inmediatamente hacen esto, se cierran, hasta se ponen en una posición así como de, pues de cajita y se cierran. Entonces, así es, o sea, hay muchas cosas, por eso es importante empezar a conocer a tu hijo y ver qué cosas son las que le molestan o le generan una reacción negativa hacia el entorno, ¿no? Ok, muy bien. Pues sí, bueno, creo que este es el que más se puede identificar, ¿no? A diferencia de las otras dos que vimos que podrían confundirse un poquito con pues prácticas normales del desarrollo, pero esta sí es muy, muy específica. Ajá. ¿No? ¿Y cuál sería la última? Y la última pues sería la parte conductual, como tal, la conducta que pues te digo, se ve alterada por todas las anteriores, ¿no? El que el niño no
no pueda transmitir y no pueda hablar con los demás, pues evidentemente hace que su conducta sea negativa de cierta forma para ti como papá, porque yo no tengo la apertura para voltearte a ver, tratar de seguir una indicación que tú me diste de recoge tus calcetitas, porque pues yo no sé ni qué quieres que haga o qué son calcetitas, no lo tengo muy claro. Entonces la parte conductual pues evidentemente está muy marcada, no hay un juego simbólico, los niños no juegan a el superhéroe, a la tiendita, a cosas como que tenemos tan marcadas desde niños que normalmente pues jugamos, ¿no? Que te digo, los niños juegan mucho a los superhéroes, a admirar a alguien, las niñas que las princesas, o sea, estas cosas para ellos no son relevantes, y en cualquier cosa, así sea una tapita de refresco, ellos con eso se van a quedar a jugar y va a ser suficiente para pasar ahí un par de horas o hasta inclusive más, porque eso es suficiente para ellos como un juguete atractivo. Ok. Entonces, bueno, también este es muy característico, ¿no? Sí puede diferenciarse de forma más notoria, ¿no? Ajá. Y bueno, que cuando nosotros observamos que un niño, ¿no? Por ejemplo, que tiene autismo, está jugando, ¿qué juego es el que esperamos ver? Pues te digo, puede variar mucho, pero normalmente tienden a apilar cubos, a hacer apilaciones, de cierta forma tienen ciertos rasgos obsesivos porque no les gusta que les muevas las cosas. Si ellos dejan, no sé, el cubo de lado y llega mamá y lo mueve, pues ya como que yo me molesto, ¿no? Algo de lo que no hemos hablado y también es muy importante describir dentro de la conducta de los niños es las conductas autolasivas o de autolesión que llegan a tener ellos, y de los movimientos estereotipados o las estereotipias que también son muy comunes en ellos. Ok, o sea que hay estas prácticas autopunitivas también. Sí, haz de cuenta, por dar ejemplos muy precisos, los niños desde muy chiquitos tienen crisis de ansiedad, y por ejemplo en el video que vimos que un niño está muy alterado porque está bajo un entorno que es diferente, a estos niños no les gusta cambiar las rutinas, ¿sale? Los niños autistas funcionan muy bien con rutinas, con algo que ya conozco, que ya sé la estructura y que siempre pasa de la misma forma. Inicia con suena la alarma y mamá viene a despertarme de la cama, y termina con me vuelvo a acostar en la cama a las 8 y vuelve a reiniciarse, ¿sale? Entonces cualquier movimiento disruptivo de estas, pues sí, de estas rutinas para los niños generan mucho malestar y mucha ansiedad, porque esta incertidumbre de qué va a pasar, por ejemplo, una visita al dentista o al médico o cualquier cosa salida de su zona de confort, genera en ellos mucha ansiedad, ¿sale? Mucha angustia, ¿no? Ajá, y los niños tienden a autolesionar su cuerpo, a lastimarse. Hay niños que se muerden la mano, hay niños que tienden a golpearse en la pared o en alguna, pues sí, borde o muro que haya detrás de ellos, entonces se lastiman la cabecita, golpean a otros niños, tal vez llegan a morderlos, tal vez dan un golpe, ¿sale? Pero esto que quede un poco claro que no es con la intención de lastimar a otro o lastimarse ellos. Volviendo a la parte de desintegración sensorial, desde el umbral del dolor en ellos está afectado, es diferente, ¿sale? Entonces, igual y yo te muerdo la mano y tú vas a gritar del dolor, pero tal vez para mí que me muerdas, ni siquiera lo voy a sentir, o lo voy a sentir tan pequeñito que pues no voy a reaccionar de una forma negativa ante eso, ¿sale? Ok, vaya, pues muy, muy interesante. Creo que con toda esta información pues ya sería mucho más fácil, ¿no? Para todos los que nos están viendo, empezar a crearse esta sospecha, ¿no? De si ven a algún niño o niña, ¿no? Que tuviera esta condición, y pues lo más apropiado es recomendarlo, ¿no? Ir al especialista para que él determine si existe una condición así o son situaciones propias del desarrollo. Exacto, y sí de cierta forma pues es muy alarmante para los papás por vivir estas conductas, por verlos lastimarse. Yo les diría no traten de que su hijo quiera cambiar esa conducta inmediatamente, porque no lo va a hacer, ¿sale? Y más va a ser frustrante para ustedes y para él, porque él no entiende de qué forma pues va a modificar esa parte. Entonces es tal vez ponerle algo, adecuar los espacios, ponerle una almohadita para que cada vez que quiera hacer esto pues no se lastime, o ponerle una mordedera para que en lugar de morderse la mano directamente tenga ese objeto y entonces acuda a él. O sea, hacer adecuaciones en el espacio y en su cuerpo
para que de esa forma las autolesiones sean mínimas, ¿sale? Pero van a existir en un inicio. Hay muchas estrategias, hay muchas técnicas para ir disminuyéndolas, pero la mayor parte de los niños o los niños que las tienen, pues se presentan de esa forma. Algo muy importante es que, por supuesto, que la intervención psicológica pues va a llegar a extinguir esas conductas, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Entonces, pues con paciencia, ¿no? Con confianza en la práctica psicológica para que se alcance justo ese objetivo. Exacto. Y la otra parte que te decía son los movimientos estereotipados, que también tienden a darse en momentos de alteración del niño o en una situación que yo no comprendo muy bien qué quieres que haga y me altero. Tienden a hacer movimientos a veces conscientes, a veces inconscientes, o sea, voluntarios o involuntarios, quiero decir. Y, por ejemplo, hacen mucho el aleteo de las manos, el mover literalmente las manos de diferentes formas, el hacer ciertos sonidos con la boca, pero son continuos, o sea, siempre son los mismos sonidos que hacen. Y de esa forma como que vuelven a hacer sincronización con los neurotransmisores que tienen y poder tratar de comprender qué es lo que les estás diciendo, ¿sabes? Es como una forma en la que al hacer eso voy a tratar de hacer sinapsis para poder entender qué quieres que haga o qué está pasando aquí y por qué no estoy entendiendo esto, ¿no? Entonces también es algo muy normal para ellos tener que realizar esas conductas, o a veces porque estoy muy emocionado y me vas a llevar a jugar al brincolín y a mí me gustan los brincolines, pues voy a hacer así, ¿sale? Y también eso angustia a los papás porque les da pena, les da pues malestar que la gente vea que su hijo hace eso y que le diga ya baja la mano, ¿no? Y no lo deje de hacer el niño. Entonces es algo que yo también diría, no evites que tu hijo lo haga porque es un mecanismo que él tiene para que pueda, te digo, tratar de comprender la situación, o es su forma de expresión, por así decirlo, fácil. Ok, muy bien. Y bueno, no sé si traigas algún video que pudiera representar alguna de estas áreas que te digo. Sí, el video 2 me parece que es de eso. Producción, si nos podemos ir con el video 2, de favor. Hi, Emma. Hi. ¿Quién es? Una danza. No tanto. Suelto. You have to get the ball. Muy bien, pues muy clarito, ¿no? O sea, se ve muy evidente la conducta de cómo le ofrecen incluso un objeto a una niña, ¿no? Y se queda como, yo interactuar, ¿no? Ajá, eso, sí. No. Sí, o se emociona porque están como brincando y ella también brinca, hace muchos sonidos, explora como el momento, pero sí de una forma tal vez exagerada para nosotros. ¿Sale? Sí, porque conecta, ¿no? Es como una forma de conectar con su ambiente, ¿no? Exacto. Muy interesante. Pues bueno, con todo esto ya vamos teniendo una idea más clara de cómo identificar estos síntomas, ¿no? Y ahora lo más importante, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué pasa si ya empiezo a identificar que hay estas situaciones? Pues primero que nada, no alarmarme, saber que hay muchas opciones y saber que mi hijo o mi hija va a aprender y puede lograr ser independiente en un sentido, que puede lograr hacer muchas cosas y que es al inicio complicado y difícil entender un diagnóstico de tu hijo tiene autismo y mucha gente tiende a sobrediagnosticarlo o maldiagnosticarlo, pero yo daría la recomendación primero que nada de acudir con un profesional de salud, con tu pediatra, con alguna persona de confianza, un especialista, para que pudiera comenzar a evaluar el estado del desarrollo de tu hijo de una forma científica pertinente y posteriormente pues acudir a una institución donde haya este tratamiento de atención personalizada para estos niños, porque hay muchos lugares de institución gubernamental, por ejemplo está la asociación El Teletón, está un lugar literalmente que se llama Casa Teletón Autismo,
autismo y pues aquí atienden, diagnostican y brindan tratamiento de forma gratuita a los niños. Está también el DIF Autismo y claro, hay muchas otras instituciones de forma privada como nosotros, MP Intervención Psicológica, que brindamos atención a niños con este tipo de síntomas o de diagnósticos, o que podemos generar el diagnóstico y generar un tratamiento particular para ese niño, ¿sale? Ok, pues definitivamente esto le podría cambiar la vida, ¿no? Porque una mamá que no entiende que su hijo vive esto, pues cuando lo comprende cambia completamente, ¿no? Se hace este match, ¿no? Entre entender por qué mi hijo actúa de una o de otra forma. Y muchas veces me ha tocado con algunos pacientitos, ¿no? Que dicen, es que mi hijo o mi hija bien fácil, ¿no? Pero el segundo de plano no sé qué le pasó, ¿no? Pues justamente hablamos de que no hubo una valoración, ¿no? Una evaluación a tiempo, ¿no? En el momento, pues justo para evitarle tantos problemas, ¿no? Exacto, y también es muy importante esto que mencionas. Cuando son papás que ya tienen otros hijos, pues pueden empezar a comparar de cierta forma los hitos del desarrollo de un hijo y del otro. Mi hijo al año ya balbuceaba, ya empezaba a gatear o tal vez ya empezaba a hacer algunos pasos pero se caía o ciertas cosas, ¿no? Y este hijo parece que va un poco más retrasado, ¿no? Entonces ya empiezo a valorar. O si son padres primerizos y no tienen evidentemente otros hijos, pues personas cercanas, hermanos, sobrinos que tal vez ya tuvieron hijos o con tus mismos padres, oye mamá, fíjate que pasa esto con mi hijo, ¿tú qué crees? La misma familia y se habla de que tú como papá como que presientes, ¿no? Que pudiera algo pasar. Yo he hablado con muchos papás y me hablan de esto, de ese instinto que tienen como papás de decir, no, creo que algo pasa aquí, necesito checar, necesito una valoración porque ya no como que lo entiendo muy bien, ¿qué pasa aquí? ¿Sale? Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué pasaría o si puedes dar una recomendación a un maestro, ¿no? Porque me parece que hay algunos maestros que nos están viendo, si de pronto identifican un niño así, ¿qué pueden hacer? Bueno, primero que nada, no diagnosticar, no dar un juicio de valor de que probablemente sí tiene autismo el niño o no lo tiene o tiene TDA, porque también hay comorbilidades, puede ser un niño con autismo que tenga rasgos o que tenga también TDA o que tenga un problema de lenguaje también muy específico, o sea, entonces yo les diría, denles la recomendación a los padres, denles una asesoría privada de buscar una atención como tal en un centro, en una clínica, para que pudieran valorar a su hijo y ya sobre de eso tener un diagnóstico claro. Yo te hablaría de también brindar información a los mismos compañeritos, ¿no? A mi grupo en general, si yo soy maestra, enseñarles a mis niños qué es el autismo, cómo se presenta. Porque, por ejemplo, yo te puedo hablar de casos muy interesantes de instituciones que logran que estos niños, o sea, los niños que tienen autismo, se desenvuelvan y se vayan a un ambiente escolarizado normal, bajo ciertos estándares, ¿no? Bajo ciertos condicionamientos que ayuden al niño y de esa forma pues empiezan a ir a clases, pero para los demás niños es como de ¿qué pasa con este niño, no? ¿Por qué tiene una rabieta o por qué está actuando de esa forma? ¿Por qué tiene estos movimientos? Y si la maestra no trata de generar esa información en los niños y esa conciencia de, bueno, es que él tiene autismo, se presentan estas cosas, es normal para él, no le hagas el feo, no quieras no ser su amigo porque te da miedo. Esto también es muy importante, que los maestros sepan, para empezar, o sea, que se informen un poco acerca del tema y posterior que lo brinden a la comunidad o al aula para que cuando haya un niño con esa condición en la escuela o en mi salón, yo no me abrume ni me entre como de golpe, porque ya sé un poquito de, ok, pasa esto con el niño, ¿no? Y ya. Ok, muy bien. Y bueno, también parte del trabajo del terapeuta pues va a ser preparar al niño por si viene esto del bullying, ¿no? Porque siempre, siempre hay cuando se da un diagnóstico hay que darle herramientas al niño o a la familia para enfrentar, ¿no? Esta crítica social, ¿no? Que es tan normalizada en nuestra cultura. Exacto, y que está muy marcada, te digo, con estos niños porque desgraciadamente muchos no se pueden defender, no pueden llegar y decirle a casa, mamá, me siento mal, ya no quiero ir a la escuela, hay alguien que me avienta cositas o que me molesta con la goma, o sea, es la parte como más terrible, más sensible,
porque es muy complicado darte cuenta que tu hijo sufre bullying cuando no puede ni siquiera expresártelo, ¿no? Cuando no puede decírtelo. Entonces tienes que estar como súper vinculadizado con tu hijo y en el entendido de comprender todo lo que le gusta y lo que no, para poder darte cuenta que algo pasa ahí, que por qué a un entorno particular como la escuela ya no quiere ir, si al inicio sí le gustaba, como cualquier niño, ¿no? O sea, darte cuenta de los focos rojos, de qué podría tal vez estar pasando ahí y pues apoyarte mucho, repito, de la maestra para que ella te apoye en adecuar materiales. Hay maestras sombras que son justo psicólogas o personas capacitadas para poder brindarle ese apoyo a los niños dentro del aula y poder hacer que el niño poco a poco pueda irlo haciendo solito hasta que ya disminuyan esas ayudas. Ok. ¿Sale? Muy bien, pues muy prácticas las recomendaciones, muy claras, ¿no? Esperemos que les funcionen allá en casita, ¿no? Que pongan mucha atención, que no lo usen para mal, ¿no? De, ay, es que se me hace que la sobrina tal, ¿no? Tiene tal, ¿no? No. O sea, si vamos a estar criticando, lo mejor es dar la recomendación, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Está este programa de Con Psicología, Te lo recomiendo. donde pueden ver y a ver que eso les ayude, ¿no? Un Ujú. poquito a hacer conciencia sobre esta situación. Ujú. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De cuando es invisible el autismo, pues no se puede diagnosticar en edades tempranas, ¿no? Eso provoca que, bueno, ya se identifique cuando ya hay edades tardías, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues que desgraciadamente en México y en muchas partes del mundo es algo muy normal, ¿no? Que en la primera infancia digas, es normal, pues, o tal vez va un poco retrasado con el lenguaje, no pasa nada, no tiene amigos, pero poco a poco en la primaria los ver generando, ¿no? Y así lo dejas, lo postergas como papá y de repente ya llega el ámbito escolar, los primeros años escolares, o a veces hasta la secundaria incluso se llegan a esperar, pero ya en la primaria hay como un foco muy específico, porque ahí es cuando ahora sí que explota, ¿no? Porque ahí está toda la parte, en la escuela está todo, lo comunicativo, las habilidades sociales, cómo vas a conducirte o cómo vas a actuar con los demás, o sea, la conducta, y pues obviamente los sentidos, porque llegas a un ambiente y pues te llega todo. Entonces ahí normalmente en la primaria es cuando ahora sí que se dan cuenta los papás que algo pasó desde mucho antes y no se habían dado el tiempo para poder realmente ver qué pasaba ahí con los niños, ¿no? Entonces, pues evidentemente no logran las materias, terminan en deserción escolar, los papás no saben qué hacer con ellos, gritan auxilio porque, pues te digo, se esperan como hasta los últimos momentos para poder buscar ayuda o ver de qué forma ayudo a mi hijo. Ok, pues sí, entonces por eso es muy importante, ¿no? Empezar a identificar. Pues no sé si tengas un video más que nos pudieras compartir sobre A esto. ver, el video 3. Vamos con el video 3, producción. A ver, creo que ya lo están preparando ahí. Put this with the cake. Good job. That was great. High five. Emma, put this with the bubbles. Good job. Ok, pues nuevamente, ¿no? Muy clarito, ¿no? Cómo se aprecia la conducta en estos niños. Como ya en medios terapéuticos, porque esto ya es como tal un proceso, se pueden brindar estrategias para que la niña o el niño vaya empezando a asociar, estas son burbujas o estos son tipos de juguetes, estas son diferentes clases de pelotas, ¿no? Ya es comenzar a trabajar la parte de comunicación y de los sentidos, de la parte visual, muy específicamente. Ok, muy bien. Pues un tema muy increíble, muy padrísimo, ¿no? El tocar, pues, muchos niños que están viviendo esta situación y que ojalá podamos llegar a ellos, ¿no? Que podamos ayudarlos, poder tocar a sus familias, ¿no? Para que se hagan conscientes de esto y le hagan un bien a estos chiquitos, ¿no? Para evitarles mucho sufrimiento del que están por vivir, ¿no? Exacto, sí, es un tema bastante amplio, pero pues tratamos de hablar de lo más importante para que, exacto, si conocen en casa, algo de esto les hace sentido con sus hijos, con una persona cercana, pues comiencen a actuar, no esperen más tiempo y comiencen a buscar ayudas y oportunidades.
Muy bien. Pues entonces tú eres especialista en estos casos, en estos niños. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden ubicarte? Ok, sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo soy psicóloga Brenda Rocío, soy parte de los especialistas de CMP Intervención Psicológica y nos pueden encontrar en las redes sociales. Está la página oficial www.cmpintervencionpsicológica.com. Está también en Facebook, la clínica, y está también en Instagram, ¿sale? Ahí vienen toda la información correspondiente, números y dirección de contacto, absolutamente Horarios, todo. Sí. ¿No? Ahí mismo pueden hacer sus reservas, pueden escribir, y ahí los van a enlazar justo con la psicóloga. ¿Vale? Exacto. Pues ya lo escucharon, la página web www.cmpintervencionpsicológica.com y las redes sociales, Facebook e Instagram, igual. Buscan así CMP Intervención Psicológica y con eso pues les van a aparecer los datos. ¿Vale? Claro. Pues Brenda, muchísimo gusto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fue un honor tenerte con nosotros. Esta es tu casa y cuando gustes pues aquí puedes venir. Claro que sí, muchas gracias, les agradezco a todos, espero que algo de lo que compartimos hoy les haya ayudado, les haya brindado información útil que les sirva, ¿sale? Les deseo un gran día y pues muchas gracias por haberme invitado. El gusto fue nuestro y pues ustedes ya lo saben, este fue un episodio más en su programa donde todo lo vemos con psicología.